Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que la estén pasando de lo lindo y hoy estaré hablando sobre una pregunta que muchos me hacen y es, ¿puede hacer una fortuna con la moneda de 1943 Lincoln Cent? Pero en este caso, el de cobre. Bueno, muchos de nosotros sabemos que la moneda normal para la circulación que la Casa de la Moneda produjo para 1943 era de composición de acero. Esa es la normal. Sin embargo, si usted tiene una moneda de 1943 Lincoln de cobre, se ha etiquetado como una moneda de un centavo para hacer una fortuna, debido a la historia que rodea su formulación y circulación. Y las monedas de un centavo de cobre de 1943 también se conocen como monedas de error, debido a cómo surgieron, especialmente durante la era de la acuñación. De hecho, este centavo de cobre de 1943 se vende por una enorme suma entre los 100,000 a los 250,000 dólares o tal vez hasta más, lo que se puede considerar una fortuna para muchos. Recuerden que debe siempre actualizarse con la información y sus precios porque estas cantidades pueden cambiar con el tiempo. Bueno, dependiendo si ha aparecido monedas en mejores condiciones y sobre todo dependiendo de la demanda de estas valiosas monedas. Hace poco me informaron por mi Instagram que poseían una moneda de 1943 Lincoln de cobre y me mostraron imágenes. Por favor, visite a un especialista para que confirme que su moneda es original. Y les recomiendo que certifique dicha moneda si llega a la conclusión de que es original. Aunque usted no lo crea, la historia de una moneda es sumamente importante a la hora de dar valor. De hecho, en relación a esta moneda de 1943, le puedo decir que durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos resolvió que las casas de moneda utilizarían únicamente acero para fabricar estas monedas. Y esta decisión fue para que el país canalizara la mayor parte del cobre disponible hacia la producción de armadura para los soldados en la guerra. Este es uno de los motivos que se considera esta moneda de 1943 Lincoln de cobre un tesoro, o sea, una fortuna por el error de producción. Pero tal vez se pregunte, ¿se ha visto otros tipos de errores en estas monedas de 1943 de cobre que tiene error? Pues existen unos cuantos, pero yo mencionaré uno de estos errores que se consideran raros en sí misma, por lo que cualquier moneda de esta serie con un error adicional es un verdadero descubrimiento. En inglés le dicen el die break. Este error ocurre cuando la rotura principal del dado de una moneda se rompió y se separó del dado. Durante el acuñamiento, el metal de la plancha fluyó hacia la cavidad resultante, creando una mancha elevada y sin rasgos distintivos en la moneda resultante, en lugar de los elementos de diseño faltantes. Si observan, aparece dicho error a lo largo del truncamiento de la parte inferior del abrigo de Abraham Lincoln con el borde inferior. De hecho, en el sitio web de NGC, en la sección de guía de precio, se muestra el valor de 575,000 dólares por esta moneda con dicho error. Realmente es una fortuna. Deseo mencionar un detalle que es importante para todo coleccionista y es que existen monedas falsas, sí. Y estoy segura que muchos se preguntan cómo detecto un centavo Lincoln de cobre falso.
de 1943. Si su centavo de cobre de 1943 no es de color marrón, lo más probable es que sea falso. No lo confundan con el de acero, que es original. Para confirmar, intente usar un imán para atraer la moneda. Si es así, puede confirmar que no es la moneda de cobre. Además, debe saber que hay muchas falsificaciones circulando por ahí. Algunas de ellas normalmente están chapadas en cobre. Otra forma de verificar si es una moneda falsa u original de cobre es que es por medio de utilizar una lupa para comprobar si el número 3 del año de seca de 1943 tiene algún trabajo realizado. Y en la imagen se puede observar la forma original y si alteraron una moneda de 1948 al desgastar el número 8 para tratar de convertirlo alteradamente, un número parecido al 3. Sea un buen observador al ver los detalles en las letras y los números. También les menciono que existen otras formas de verificar si la moneda de 1943 Lincoln es de cobre y genuino. Lo primero, si un centavo de cobre de 1943 no atraerá un imán como su contraparte de acero. Otra forma, las tres al final del año de acuñamiento del centavo de cobre genuino suele tener una apariencia de cola larga. Otra forma que queremos verificar es su peso. Un centavo de cobre pesa alrededor de 3.11 gramos, mientras que el de acero pesa alrededor de 2.70 gramos. Otra forma de verificar si su moneda es original es que la calidad del golpe es mayor, o sea, es más fuerte, porque las planchas de cobre blando se usaron con la primera presión que las de acero. Y en el ambiente numismático, cuando se dice que la moneda es rara, significa que es una moneda con una unidad monetaria única, tal vez con error o escasa, que tiene un significado histórico o cultural y a menudo está hecha de materiales preciosos como oro, plata o cobre. También se puede considerar raras si la cantidad de monedas acuñadas son más bajas y esto generalmente hace que las monedas sean más raras, especialmente las primeras monedas producidas. Obviamente, si la moneda tiene errores, por ejemplo, si las monedas han sido acuñadas dos veces, creando una imagen doble, se llama monedas de doble dado y pueden aumentar su valor dependiendo de qué tan notable sea el error. En este caso, podríamos preguntarnos qué tan raro es la moneda de 1943 de cobre. Y podríamos decir que es una variedad increíblemente de otros centavos de 1943 debido a su composición. Ya sabemos que existen monedas de 1943 de acero y la moneda de cobre, que es una de las razones del alto valor de estas monedas. Por último, no sabemos con precisión cuántas monedas de 1943 Lincoln de cobre se produjo en la Casa de la Moneda. Aún así, queremos seguir tratando de seguir estas monedas cuando hagamos nuestra búsqueda de moneda. Sabemos, según los récords de las compañías que certifican, que por ahora solo se ha confirmado la existencia de 26 monedas de 1943 Lincoln de cobre. Aunque se dice, según los expertos, que existen más por buscar, y estoy de acuerdo en eso, ya que las monedas que me han mostrado en mi Instagram no son monedas certificadas. Por lo tanto, todavía quedan monedas por ahí de 1943 Lincoln de cobre.
Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si todavía no se ha suscrito, espero que lo considere. Es completamente gratis. Y no se olviden de darme un like, un dedito arriba, como aprecio a mi trabajo. Muchas gracias. Y todos los que comparten mis videos en sus redes sociales, estoy sumamente agradecida porque queremos ayudar a otras personas que les gusta este tema numismático. Muchas gracias por su gran apoyo a todos ustedes. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.